Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bienvenidos una semana más a Ser Historia. Hoy tenemos un programa dedicado prácticamente al mundo de la mujer. Muchas mujeres a lo largo de la historia, lo hemos recalcado en estas 10 temporadas de nuestro programa aquí en la cadena SER, han protagonizado hechos y acontecimientos extraordinarios. Me atrevería a decir que casi en el mismo número de hechos protagonizados por el hombre, pero la historiografía, por ese aspecto más machista, podríamos denominarlo así, ha ocultado, ha hecho sombra, ha vertido sombra sobre los acontecimientos de las mujeres. Nosotros queremos recuperar algunos de los más reseñables que ya hemos tratado aquí en nuestro programa. Vamos a comenzar con la figura de Amelia Earhart, esa aviadora extraordinaria de la primera mitad del siglo XX, que alcanzó proezas increíbles. La figura de Egeria, una viajera en el siglo IV de nuestra era, que nos va a dar sorpresas en el sentido de alcanzar logros que para su época quizás no estaban muy bien vistos en manos de una mujer. La princesa de Éboli también será otro de los protagonistas de nuestro programa, y en definitiva también una recreación, una cronoficción que recuperamos de nuestro archivo, la figura de Heidi Lamar, una científica que desempeñó un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, antes de convertirse en una extraordinaria actriz en los Estados Unidos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Las cronoficciones de Ser Historia. De muchas personas se dice que son adelantadas a su tiempo, gente visionaria, soñadora, gente que ha tenido muchos problemas en sus días que no hubieran tenido en tiempos posteriores. En realidad, los días posteriores son posibles gracias a la desubicación de estas personas, a sus revoluciones y a su terquedad. A estas personas las reconocemos bien. Es más difícil reconocer sobre el terreno a los desubicados espaciales, personas que a su desubicación temporal añaden una espacial. Personas, por ejemplo, que viven en la Tierra, pero pertenecen al cielo. Esta es la historia de una de esas personas. Long Beach, California, 1920. Pero bueno, Amelia, para ya. Te estás comiendo todo mi algodón de azúcar. Dijiste que podía coger si me apetecía. Eso fue antes de comprobar que eras una glotona. ¿Por qué no te has comprado uno para ti? Porque me gasté el último $1 en la noria. Amelia, los aviones ya están preparados. Damas y caballeros, la exhibición aérea acrobática va a comenzar. Prepárense. ¡Vamos, corre! ¡Y espera mi algodón! Y Muffins de América. Los mejores Amelia, pilotos Amelia. conduciendo las naves. ¿Has visto ese? El del avión verde. Creo que me acabo de enamorar. En cuanto su avión bese el suelo, le pediré que se case conmigo. Bueno, le pediré que me lo pida él. Tú ya me entiendes. Me parece muy bien. Así mientras os besáis yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Tú estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en 3 dimensiones tiene que ser muy emocionante. Oye, ¿qué le pasa a ese avión? ¿Está viniendo hacia aquí? Tiene razón, ese vuelo no es normal, desciende demasiado rápido. Está cayendo en picado. ¡Va a caer sobre nosotros! ¡Agáchate! ¡Al suelo! Uf, por poco. ¿Pero será posible? Y encima ahora se asoma y saluda. ¡Maldito loco! Sí, maldito loco. ¡Wow! Amelia Earhart, la aviadora que asaltó los cielos. ¿Residencia de los Earhart? ¿Con quién quiere hablar? Sí, habla con la persona adecuada. ¿Ha visto el anuncio en la escuela de vuelo?
Es un Kinner Ester de 1921, un solo motor, 2 asientos, amarillo brillante. $1.000 y tiene previsto salir de Kansas. El combustible va aparte. ¿Dónde quiere ir? Bueno, sí que me importa, porque... Me da mala espina. Pregúntale por la mercancía. ¿Qué va a transportar? Claro que tengo que saber qué mercancía va a llevar. El avión es mío y... ¿Cómo que no tengo derecho? Es mi avión. Es otro narcotraficante. Cuelga. Pues coja un taxi y no vuelva a llamar, y sus amigos tampoco. Maldita sea, este paso tendré que acabar vendiéndolo. Mire, caballero, ya le he dicho que no vuelva a llamar. Disculpen, no sé si me he equivocado. Confieso que he llamado unas cuantas veces, pero esta es la primera vez que alguien descuelga. Ay, perdón. Pensé que era otra persona, perdón. Le pido disculpas. No se preocupe. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Está sonando el teléfono. ¿Amor, descuelgue? De acuerdo. ¿Hola? Residencia de los Earhart. ¿Con quién quiere hablar? Buenos días. ¿Hablo con la señorita Earhart? Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Es un placer saludarla. Soy George Palmer Putnam, de Brewer & Warren. ¿La editorial de Manhattan? Amelia, esta llamada es importante. Le escucho, señor Putnam. Señorita Earhart, me gustaría conversar con usted en mi despacho de Nueva York. Quiero ofrecerle un trabajo, un reto o un desafío, no sé. En todo caso, le prometo que es una aventura. Pero, por favor, tome asiento. ¿Le gustaría beber algo? No, gracias. Iré al grano, señorita Earhart. ¿Qué me diría si le propusiera ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico? Dios mío, Amelia, esto es muy grande. Pues... claro que sí, me encantaría. Yo soy aviadora. Vaya, tiene usted coraje. Le seré sincero, no es usted la primera a la que he consultado, pero sí es la primera en aceptar el reto. Bueno, tampoco es que haya mucho de dónde preguntar. ¿Tu licencia de vuelo es la número 16? Sobrevolar el Atlántico, como sabrá, es una de las últimas fronteras. El año pasado Lindbergh fue el primero en hacerlo en solitario. Muchos lo han intentado, pero habían muerto. ¿Usted no tiene miedo? Solo merece la corona de la inmortalidad quien no teme seguir las voces desconocidas. ¿No decía así el poeta? Me intriga y me fascina usted, señorita, si me permite decirlo. He visto a pocos hombres con su temple. Entonces es que quizás no conoce a demasiadas mujeres. ¿Por qué vuela, señorita Earhart? Podría darle muchas respuestas a eso, pero creo que la mejor es que vuelo porque puedo, por el placer de hacerlo. Ya veo. ¿Y usted? Es editor, ¿verdad? Sí, disculpe, no le he explicado aún mi papel en todo esto. Como usted dice, soy editor o publicista. Me pagan por vender historias. Si usted acepta, yo escribiré la historia. Y el vuelo lo pagará Amy Guest. Amy Guest. Eso sí son altos vuelos. La señora Guest quiere financiar el primer vuelo transatlántico de una mujer. Vaya, creo que es la primera vez que mi sexo me ayuda en el mundo de la aviación. La señora Guest fue muy clara. Tiene que ser una mujer americana. También tiene que tener experiencia de vuelo, educación, encanto y ser guapa. Esto último es cosa mía. Mi labor es vender, como comprenderá. Así que, según usted, ¿soy una candidata apropiada? Para mí cumple todos los requisitos de sobra. Aunque deberá comprometerse por escrito a no dejarse crecer el pelo. Está de moda. Mi peluquero se va a alegrar muchísimo. Además, he de decir que le favorece. Gracias. Espera, ¿estás flirteando, Amelia? Me gustaría saber qué avión pilotaría. De momento solo le puedo avanzar que se llamará Friendship. Aunque debo aclarar un asunto. Usted no pilotaría el avión. Iría como pasajera. Tal vez no presté la suficiente atención. Antes me pareció entender que este sería el primer vuelo transatlántico de una mujer. Es lo que contaremos a la prensa, pero no. Hoy por hoy su historial de vuelo no está a la altura de una travesía de estas características. Honestamente, creo que aún no está preparada, señorita Earhart. Pero si esto sale bien, le aseguro que habrá más ocasiones. No sé si me agrada la idea de hacer este viaje como una carga y además tener que mentir. La tripulación firmará un contrato de confidencialidad. Nadie sabrá nada. Será su vuelo, Amelia. O tu fraude. Pero es verdad que sigue siendo una oportunidad, Amelia. Amelia, puedo estar equivocado, pero mi instinto me dice que está usted destinada a hacer grandes cosas. Acepte este reto. Será su pasaporte a mejores oportunidades. Con su actitud, nada ni nadie se interpondrán en su camino. Tienes razón. El mundo no se puede cambiar de una vez, pero tú sí puedes dar pasos para que empiece a hacerlo, Amelia. El aviador ya ha dicho que sí. Se llama Wilmer Bill Stultz. Acaba de completar con éxito el primer vuelo sin escalas entre Nueva York y La Habana. Antes fue piloto del ejército, pero le echaron. ¿Y dónde está ahora? En la isla de Terranova, a la espera de su llegada, calentando motores. Dígame, Amelia, ¿aceptará? Todo está en su sitio. Vamos a intentarlo una vez más. Amelia, ponte a los mandos. De acuerdo, Bill, a tu señal. Por favor, que salga bien esta vez. ¡Enciende los motores! ¡Adelante! ¡No! ¡Otra vez lo dio la maestra! ¡Joder! Volveremos a revisarlo y probaremos de nuevo. ¡No! ¡Estoy harto!
Este trasto es una basura. El Fokker es un buen avión, Bill. Solo tenemos que ganárnoslo. El Fokker lo ideó un holandés estirado que vendía aviones a Alemania. No tenía ni idea. Es el avión que nos han dado y a menos que tengas otro, será en el que volaremos. Así que coge esta llave inglesa y manos a la obra. No lo haré. Trae Malfario. Sí, no se puede decir que tenga mucha actitud. ¿Te vas a poner a beber? Arréglatelas tú. Dime una cosa, Bill. ¿Por qué te echaron del ejército? No te pases de lista, Amelia. Seguramente fue por beber. Fue por beber, ¿verdad? Déjame en paz. Mira, lee aquí, en la segunda página. El vuelo de Amelia Earhart cosecha un nuevo fracaso. La aviadora de Hutchinson ni siquiera sabe despegar. Pues muy bien, debo decir que no va desencaminado. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, todos piensan que la aviadora eres tú, ¿no? Beneficiarse de los logros de otros también requiere hacerse responsable de sus fracasos. Bill, yo no he elegido esto. ¿Te crees que a mí me gusta esconderme? Yo quiero pilotar. Pues pilota. Toma, aquí tienes la gorra de capitán. ¡No me lo permiten! ¿Y por qué te sometes a esto? Porque soy aviadora, Bill, porque quiero volar. Este viaje es mi gran oportunidad para seguir volando mañana. No puedo negarme. Es una humillación. Sí, lo es. Pero tengo mucho tiempo por delante y espero poder limpiar mi nombre. Así no le vas a convencer a Amelia. Piensa mejor en lo que le debe de estar pasando a él. Bill, ¿qué más da lo que digan? ¿Qué más da lo que pongan los periódicos? Tú sabrás que has sido tú quien pilotaba este avión. Y yo también lo sabré. ¿No quieres limpiar tu nombre tú también? Aunque sea para poder mirarte en el espejo. ¿Qué? ¿Me acompañas a ver unas bujías? A ver si entre los dos hacemos que chinchispas, ¿eh? Desde luego, no sé cómo te han aguantado en casa todo este tiempo. Venga, vamos. 3 días después, los 3 motores del Friendship respondieron a las órdenes de Bill y despegamos de Terranova. Yo me encargué de los instrumentos de navegación, pero se estropearon a mitad del viaje y volamos sin rumbo durante al menos medio día. 20 horas y 40 minutos después, amarramos en una boya frente a la costa. ¡Qué desastre, Amelia! Aquí no hay nadie. ¿Dónde está la prensa? Pues probablemente donde deberíais haber aterrizado. ¿Qué más da? Lo importante es que lo hemos conseguido, Bill. ¡Hemos cruzado el océano! Oigan, ¿necesitan ayuda? ¡Hola! ¿Qué parte de Irlanda es esta? Irlanda queda al otro lado. Esto es Gales. Bill, hemos llegado todavía más lejos, por eso no hay periodistas. ¿Pero quiénes son ustedes? Venimos de Estados Unidos. Bill ha pilotado el Friendship y yo le he asistido. ¿Pero qué haces? Se nos va a caer el pelo. Tú firmaste un contrato de confidencialidad, pero yo no. Tú has pilotado y yo soy la primera mujer en sobrevolar el océano. Esa es la verdad y me gusta cómo suena. Tras haber sido recibida por el presidente Coolidge en la Casa Blanca, les invitamos a escuchar estas recomendaciones de Lady Lindy, Amelia Earhart, la primera mujer en cruzar el Atlántico a bordo de un avión. Gracias por dejarme entrar en sus casas. A la hora de viajar, lo más importante es organizarse. Por eso yo nunca salgo de casa sin mis maletas forradas en terciopelo, con la garantía y calidad. Ya, corra a su tienda más cercana y adquiera estas gafas de sol, las gafas del Friendship. Cigarrillos americanos, proban aventureras. Su sabor tostado le dejará en la boca una agradable sensación. Amelia, ¿por qué la apagas? La estaba escuchando. Lo siento, George, es que no puedo soportar oírme anunciando esas cosas. Pues me parece que no serán las únicas, Amelia. Te acostumbrarás. Imposible. Jamás iría cargando con esas maletas que pesan como un elefante. Las gafas de sol, bueno, pero los cigarrillos, si ni siquiera fumo. ¿Será por eso que me saben tan bien tus besos? Es usted un zalamero. ¿Lo sabía, señor Putnam? Desde el primer momento en que entraste en mi despacho supe que la publicidad sería para ti lo más estresante. Pero tienes que aceptarlo. La marca Earhart debe estar siempre presente. Con cada anuncio financiamos unas pocas horas de tu próxima aventura. Porque supongo que quieres hacer más viajes. Sí, claro que quiero. Es que espero que sepas, Amelia, que si un día quisieras dejar de hacerlo, no pasaría nada. ¿Dejarlo? Un momento, ¿te está queriendo decir algo? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Amelia, estos meses a tu lado han sido maravillosos. ¿Para mí también? Da igual a quien preguntes. Todos los americanos se sienten orgullosos de vivir en el mismo país que Lady Lindy. Pero ninguno de ellos es tan afortunado como lo estoy siendo yo. George, ¿qué sucede? Amelia... Oh, Dios mío, se ha puesto de rodillas. No quiero que esto se acabe nunca. Y quiero que te cases conmigo. George, yo... Amelia, casémonos. Y no hará falta que sigas haciendo anuncios ni demostrando nada. ¿Quién quiere demostrar nada? Tú solo quieres pilotar. George,
Soy una mujer muy afortunada y quiero casarme contigo. Pero también soy una mujer libre y quiero volar. ¿Podrás volar conmigo? Hablo de volar literalmente, George. Quiero conocer mundo, visitar nuevos lugares, alcanzar nuevos retos. Tú fuiste explorador, sabes lo que es eso. Tengo miedo de que tu petición de matrimonio sea en realidad la cuerda de una cometa. Y yo no soy una cometa, George. No hace falta que nadie me ate. Lo entiendo, Amelia. Soy un hombre afortunado. Cuenta conmigo. Estaré siempre a tu lado. Todos los récords que firmé a partir de entonces jamás habrían sido posibles sin George. Me ayudó a conseguir el dinero para mi primer vuelo sin escalas de costa a costa de Estados Unidos. También impulsamos juntos la primera carrera aérea femenina a través del país. Participamos 99 mujeres y fue el germen de las 99, la primera asociación de aviadoras. Yo quería volar, 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 de cualquier forma. Y verdaderamente George voló a tu lado. Amelia, ¿estás segura de que quieres montarte en esta cosa? Nada me apetece más. Vamos, no seas miedoso. No, gracias. Te esperaré aquí abajo. ¡Ten cuidado! Está bien, pues vamos allá. ¡Arriba, buitre! ¡Arriba! ¿Y cuál ha sido la expresión que ha usado sobre volar en autogiro? ¿Decía como en un molinillo? Igual, aunque se maneja como un avión convencional y es muy versátil. Es un gran invento, le auguro un gran futuro. Queridos telespectadores, está siendo un placer conversar con Lady Lindy, la primera piloto de autogiro, la primera mujer en sobrevolar el Atlántico. Y muy pronto la señora Putman. ¿Es así? Lo cierto es que conservaré mi apellido de soltera. Seguiré siendo Amelia Earhart. Es lo que yo quería y a George le ha parecido muy bien. ¿Irá a la boda con pantalones? Seguro que el público también se ha fijado. ¿Es que alguien le ha robado las faldas del armario? También llevo faldas, pero priorizo la comodidad frente a otros factores. ¿No lo hace usted? Bueno, Lady Lindy, han pasado 4 años desde su hazaña a bordo del Friendship, pero ¿se arrepiente a día de hoy de haber sobrevolado el océano como pasajera? Fue una buena experiencia. Lo importante es que en este tiempo he sumado a mi historial de vuelo muchos miles de millas y que tengo grandes proyectos por delante. ¿Y alguno de ellos pasa por cruzar sola el Atlántico, como aseguró que haría? Adelante, Amelia, dale la exclusiva. Pues en realidad ya estamos con los preparativos. Volaré en un precioso Vega Lockheed de color rojo. Despegaré el 20 de mayo. Vaya, bonita fecha, coincidiendo además con el 5º aniversario de la hazaña de Charles Lindbergh. Y si sale bien, Linder tendrá que compartir ese día contigo. Vamos, deprisa. Quiero los camiones bomba en marcha inmediatamente. La pista tiene que estar preparada para el despegue. Amelia, por fin te encuentro. Repasemos el plan de vuelo. George, otra vez. Ya está todo repasado. Despegaré de Harbour Grace en 60 minutos y 15 horas. Después aterrizaré en París. Es fácil. No es fácil, Amelia. El último parte del tiempo no pinta bien. El primer tramo son cielos despejados, pero observa. A la altura del meridiano 45 te sorprenderá un choque de corrientes del aire del trópico y del Ártico. Amelia, creo que convendría reevaluar el calendario de vuelo. ¿Y retrasar el despegue? Ni pensarlo. Vamos, George. Hagamos una cosa. Que decida el avión. Amelia Earhart llamando a Lockheed Vega y sus 450 caballos. ¿Nos quedamos en casa o cruzamos el charco? Uy, dice que volamos. Amelia. Todo saldrá bien. Volveré. Yo siempre vuelvo. Y yo te estaré esperando. Buen viaje, Lady Lindy. Diario de vuelo, 9:03 de la noche. 90 minutos desde el despegue y con el viento de cola. Apenas estoy gastando combustible. Mi ánimo está entero, aunque por el espejo ya no veo las luces de la costa este. Gracias a la luna llena, mi oscuridad no será total. Entrando en el reto. Las 12 en punto. La radio no funciona. No recibo ninguna comunicación con los buques de seguimiento. Además, la lectura de mi barómetro es preocupante. Todo indica que más adelante hay una tormenta esperándome. De repente me sentí... 37 minutos desde la medianoche. Los peores presagios se han hecho realidad a la altura del meridiano 45. El viento me zarandea como un avión de papel. Para empeorar las cosas, el colector de escape de mi único motor se ha roto y hay llamas sobre la capota. No sé si lo conseguiré, pero juro que si hay una próxima vez será en un 5:47. Hace tanto frío en la cabina que mis palabras se convierten en vaho.
No podía fiarme del altímetro, así que para asegurarme he ascendido a cotas más altas donde la temperatura desciende. Donde antes había fuego, ahora hay hielo. Tendré que regresar a cotas más bajas si no quiero que... Ya ha amanecido y veo tierra. A lo lejos veo una fina línea de costa sobre el horizonte. Por primera vez siento que he pasado lo peor. 14 horas y 54 minutos después del despegue. Emprendo el descenso. Mi objetivo es llegar a París, pero sin mis instrumentos de navegación en correcto estado, he decidido que lo más prudente es tomar tierra. Ningún aeropuerto a la vista. Aterrizaré donde pueda. Estoy preparada. Amelia, esta foto pasará a la historia. Tu avión rojo culminando la epopeya en un campo de ovejas. Buenas tardes. Espero no haber asustado a sus animales. ¿Sería tan amable de decirme dónde estoy? ¿Dónde? Pues en el pastizal de Gallagher. ¿Y cuál es la localidad más cercana? Calmore, a 1 hora y media de Belfast. Irlanda, Amelia. ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Quién es usted? ¡Lo he conseguido! El 21 de mayo de 1932 cumplí varios récords. Primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico y primera persona en cruzar el océano 2 veces, con marca de velocidad. Aquel día me convertí también en la piloto con más millas de travesía sin escalas. En Estados Unidos me llovieron los premios y recibí la medalla de oro de manos del presidente Hoover. Tocaste el cielo con las manos, pero nadie te enseñó a volver a poner los pies en el suelo. Vamos, Amelia, llegamos tarde a la inauguración. Ahora salgo. Eso dijiste hace 20 minutos. ¿Por qué tardas tanto? Sécate, deprisa. Ese aeropuerto no se va a inaugurar solo. ¿Pero qué diablos te pasa? Díselo a Amelia. Lo descubrirá aunque intentes ocultárselo. Ya lo sé. Estás cansada de inauguraciones, ¿es eso? Sí, no me apetece. Ya hemos hablado de esto. Soy aviadora, no un mono de feria. Estos actos y la publicidad son para financiar tu laboratorio de vuelo. ¿O cómo crees que pagas tus experimentos? Soy aviadora. Eso ya me lo has dicho. Díselo de una vez. Echo de menos volar. Amelia, vuelas todas las semanas. No es lo mismo, George. Hablo de volar, como antes. Como cuando cruzabas océanos enteros. Necesito mi último vuelo, George. Quiero dar la vuelta al mundo en avión. ¿La vuelta al mundo? Tengo que intentarlo. He sopesado cuidadosamente cada uno de los detalles. Con este viaje a mis espaldas, la vida será más completa y rica. Después será divertido envejecer. Lo harás, piense yo lo que piense. Te quiero tanto. Béseme usted, señor Putnam. Pero aquel iba a ser el último beso que recibiría de sus labios. El 1 de junio de 1937, el Electra despegó de Miami con Amelia a los mandos y con Fred Noonan a la navegación. Recorrieron juntos 22.000 millas a través de Sudamérica, África y Asia. Un mes después habían llegado a Nueva Guinea. Electra y Tasca, según nuestros cálculos estamos sobre el objetivo. Cambio. El objetivo era la isla de Howland, donde repostarían por última vez para cruzar el Pacífico. La última etapa del viaje. Desde el mar, el Itasca les ayudaba a orientarse. Itasca al Electra, no vemos su aparato. Confirmen ubicación, cambio. Pero Howland era una isla tan pequeña que casi no se podía ver desde el aire. Y ese día el cielo se nubló. Electra y Tasca, no localizamos la isla. Estamos dando vueltas en círculos. Nuestra posición es en este. La comunicación es muy inestable. Electra, salten de frecuencia a la 0052, cambio. Electra y Tasca, no podemos entenderles. Sonamos bajo, dirección a la Howland. Cambien de frecuencia a la 0052. En este espectro la comunicación no es sostenible, cambio. No vemos tierra, repito, no vemos tierra. Podamos en círculo. Nos quedan 5 horas de combustible. Esas fueron las últimas palabras que el mundo escuchó de Amelia. Su avión desapareció el 2 de julio de 1937. Estados Unidos puso en marcha la mayor operación de rescate nunca vista, pero no se encontró nada. Mi mayor consuelo es que Amelia desapareció haciendo lo que más le gustaba, como una ráfaga de viento, convirtiéndose en viento.
Solo merece la corona de la inmortalidad quien no teme seguir las voces desconocidas. En esta cronoficción han participado Mabel del Pozo como Amelia Earhart, Jos Gómez como George Palmer Putnam, Roberto Cuadrado como Wilmer Bill Sluch, Miriam Martín como amiga de Amelia, y las voces invitadas de José Vicente Dorado, Julio López, José María Patiño, Borja González y Fermín Agustí. Guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Noé Guillén y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Para Marat y sus escritorzuchos secuaces soy cruel, déspota, casquivana e insensible. ¿Habéis escuchado esa historia que dice que cuando me dijeron que mi pueblo no tenía pan, yo contesté que entonces comieran pasteles? ¿Puede alguien creerse semejante estupidez? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Cito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo al dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. La voz mágica de Gabriela Mistral nos ayuda a comenzar este nuevo bloque de Ser Historia, recogiendo una grabación de los años 40, 50 seguramente, y publicada en el año 1973 en un disco de vinilo titulado Poemas Infantiles Viejos. Gabriela Mistral es solamente una de las muchas protagonistas del libro del que vamos a hablar a continuación. Pioneras, mujeres que abrieron camino, cuya autora, Espido Freire, ya comparte con nosotros micrófono en esta máquina del tiempo. Espido, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, que bien estar aquí. Nunca es demasiado, ¿no? Y nunca no solamente es tarde, ni son los recursos suficientes para seguir reivindicando y redundando una y otra vez en el papel de las mujeres, sobre todo estas mujeres pioneras que tú publicas en este libro, Pioneras, como digo, de la editorial Anaya, para reforzar un poco el papel femenino, el papel de la mujer a lo largo de la historia, que es la historia, siempre lo hemos dicho, es el relato de los acontecimientos protagonizados por el ser humano, desde el pasado hasta el presente, pero claro, el ser humano está compuesto de hombres y mujeres, y por desgracia muchas veces el papel de las mujeres se ha olvidado, se ha ocultado, ¿no? Y va cambiando de foco, porque la sociedad decide y acuerda o acordamos qué consideramos en cada momento que es importante y qué no. Y quizás ahora nos interesen menos los grandes hechos bélicos, los grandes resultados en los que todos hemos estado de acuerdo y hemos prestado mucha atención, y ahora sea esa intrahistoria y esa historia privada e íntima la que atraiga nuestra atención. Este ha sido, fíjate, un libro en muchos sentidos muy, muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer porque todo estaba hecho ya. Solamente había que escoger entre los centenares de mujeres importantes que habían pasado pues, por mis conocimientos, por mis manos, un pequeño puñado de españolas e hispanoamericanas, extractar su vida, acompañarlo con unas ilustraciones, que eso ha sido algo tarea de Elena Pérez y que lo ha hecho fenomenal, y a partir de ahí pensar con el mayor respeto posible en los destinatarios, que van a ser los niños a partir de 10 años. Y el resto es lo difícil. Lo difícil es que podamos escuchar estas voces, que podamos de alguna manera relativizar
cosas que nos han dicho que eran importantes e incluir estas otras. Y que, por ejemplo, la voz de Gabriela Mistral, que qué extraña nos suena ahora, ¿verdad? Efectivamente. Ahora se recita de otra manera, incluso las voces radiofónicas son totalmente distintas. De otra forma. Pues que seamos capaces de colocarlo en contexto. Tú sabes que la historia sin ser explicada, sin ubicarla dentro de lo importante y de lo menos importante, carece de sentido. Y esa es ahora mi preocupación. Además, tú has intentado buscar entre estas pioneras, has huido de esos prototipos, lo has comentado en alguna ocasión, que nos hablan de mujeres santas, de reinas, de aventureras, de guerreras. Todas las protagonistas de este libro tienen un poco de estas facetas, pero se han caracterizado por una singularidad que quizá otras mujeres no desempeñaron en el contexto en el que ellas vivieron, ¿no? Y fíjate que le he dedicado libros a reinas, a santas, a princesas, pero este era un momento para otra cosa. Yo también tengo mis creencias, y dentro de mis creencias y de las mujeres a las que admiro hay algunos requisitos que cumplen casi todas ellas, por no decir todas. Una de ellas era que fueran mujeres hechas a sí mismas. Aunque en algún caso, como por ejemplo Isabel Barreto o como algunas de las primeras doctoras venían de una familia que les facilitó en cierta medida lo que ellas hicieron luego, el mérito es enteramente de ellas, no de su marido, no de sus padres, no de su entorno, de ellas, su talento, su inteligencia. Después, pertenecen a disciplinas muy variadas y algunas de ellas no particularmente excelsas, ¿no? Son esas piezas que fueron creando un engranaje mucho más complejo. Y luego, por último, hay algunas que no lo lograron a la primera, o que incluso, aunque abrieron camino, después ese camino se descubrió, como por ejemplo el caso de la primera arqueóloga mexicana, ¿no?, de Eulalia Guzmán. Se descubrió que no habían seguido siempre los procedimientos al pie de la letra. No son ideales, no son impecables, como muchas veces nos encontramos también en el análisis de políticos o de líderes o de reyes. Tienen luces y tienen sombras, y eso me gustaba. Yo creo que estoy ya muy harta de la imagen perfecta, cuadriculada, brillante por todos los ángulos. Y además lo que tú decías, que muchas de estas mujeres, al igual que sucedió con muchos hombres, estaba pensando ahora, por ejemplo, ¿no?, cuando decías lo de mujeres hechas a sí mismas, ya sabes que yo soy egiptólogo, me apasiona la historia de Egipto, y hay una figura del que estoy enamorado, que es Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, que nació en 1874, pues es en el último tercio del siglo XIX, claro, y en aquella época no había donde estudiar arqueología. Y claro, él aprendió sobre el terreno, ¿no? Imagino que muchas de estas mujeres no solamente tenían el inconveniente de que en la universidad o en el mundo académico no se estudiaban las carreras, las investigaciones o los trabajos a los que ellas iban a dedicar su vida, sino que además ellas tenían vetado el acceso a esos centros académicos, que es un hándicap doble. Por eso son pioneras, y por eso, aunque esta palabra últimamente esté dando título a distintos libros y trabajos, yo creo que es la más adecuada. Fueron las que abrieron esos caminos. Hay una diferencia importante entre algunas mujeres del inicio del libro, está ordenado por la cronología, y el final. Hacia el final, muchas de ellas lo que están haciendo es adaptar a una visión femenina tareas que estaban ocupadas por los hombres, pero son menos llamativas, quizás. Es llamativo porque, por ejemplo, una cartera no lo pudo ser hasta tiempos muy recientes, o porque quedaban algunos huecos por llenar. La primera mujer española que ganó un Oscar, por ejemplo. Pero la franja de edad de la que tú hablas, que es finales del XIX y principios del XX, es muy interesante porque efectivamente se estaba sistematizando el mundo científico. Estábamos asistiendo como raza, como seres humanos, a unos descubrimientos excepcionales, y nada estaba hecho. Entonces muchas de estas mujeres comenzaron estudiando un magisterio, que era aquello a lo que podían acceder, o incluso empezaban siendo enfermeras o siendo comadronas, y a partir de ahí daban el salto hacia donde podían y ocupaban los espacios que les iban permitiendo. Muchas de ellas fueron creando legislación al mismo tiempo que trabajaban, porque no había nada dado por sentado, e incluso en algunos casos directamente se les prohibía que accedieran a estudios de medicina, estudios de derecho. Hubo otros que no. Y en ellos fueron en los que se apoyaron para dar el salto a lo prohibido. Lo prohibido no solamente tenía que ver con lo que estaba abierto a los hombres, a veces tenía que ver con prejuicios, tenía que ver con la fuerza física, o tenía que ver con el acceso a la tecnología, que continúa siendo algo en áreas del mundo en la actualidad restringido a varones. Y además imagino que también ellas serían pioneras también en muchos casos en campos de trabajo, de investigación, de desarrollo humano, donde ni siquiera el varón
había empezado a dar esos primeros pasos, ¿no? Por ejemplo, me viene, no aparece en el libro porque no está dentro de esas 20 mujeres de las que tú tratas, ni sobre todo de ese ambiente hispanoamericano al que te refieres, pero Lady Byron, por ejemplo, en el siglo XIX se la considera la pionera del nacimiento de la informática, de la computerización. Ada Byron, por ejemplo. Claro, es que si empezáramos a abrir el abanico, fíjate cuántas tendríamos. O Rita Levi, por ejemplo, que comienza a trabajar con embriones de pollo, o tantas otras que sin ser del entorno hispano abrieron camino para... Es que hay otro aspecto que aquí apenas se menciona, porque bueno, no deja de ser un libro pensado para niños, pero que a mí me interesa mucho a título personal y sé que a ti también. Tiene que ver con la migración del pensamiento, tiene que ver con los viajes. El hecho de que alguien de una cultura totalmente distinta se interese por Egipto, o se interese por el mundo hispano, o se interese por lo que está produciéndose en ese momento en Estados Unidos, que por ejemplo en Madrid no se puede llevar a cabo. Muchas de las pioneras que a mí me interesan también cumplen con esa función. Son transeúntes, se encuentran en un lugar en el que no saben si van a estar toda la vida, pero desde luego quieren al menos ver el mundo. Y aunque aquí apenas tengo viajeras, sí espero en algún momento próximo en dedicar espacio y tiempo a las mujeres viajeras, a las mujeres que fueron capaces de abandonar lo conocido para saltar a fronteras inexploradas. Yo soy anarquista porque llegué a la conclusión de que de todas las ideas que conocí en mi juventud, aquella con la que me identifique más y mejor fue el anarquismo. Tuvo el valor de atacar a Arturo Soria acusándole de estafar a los desgraciados viejos que ponían sus ahorros en sus manos para que les hiciera una casita. La casita no la veían nunca ni los ahorros tampoco. Escuchamos en una grabación de Archivo de Televisión Española a Federica Montseny, ministra de la República, de la Segunda República en el año 1936. Otra de esas mujeres pioneras que aparecen también en este libro de nuestra invitada Espido Freire, ilustrado por Elena Pérez y publicado por Anaya. Federica, iba a decir Espido. Federica Montseny fue también una de esas pioneras en el mundo de la política, de la incorporación de la mujer a la política, algo que durante 40 años estuvo con la dictadura pues totalmente solapado y olvidado, y luego se recuperó, ¿no?, después de la transición. De hecho, ahora es el reinado, es el espacio de lo políticamente correcto, es el reinado muchas veces de la paridad. La duda que nos queda es, ¿eso va a continuar? Es decir, ¿estamos avanzando en el camino correcto? ¿Puede haber retrocesos respecto a los avances de la igualdad y de estos temas? A mí había algo que me resultaba interesante también en este libro, mostrar mujeres que en apariencia pudieran resultar antipáticas, que por su asertividad o porque sus ideas no coinciden, por ejemplo, con las del lector, o sencillamente porque hay gente que a nivel de piel te cae mejor o peor, incluirlas también, porque precisamente obedeciendo a esa idea que te decía de no mostrar mujeres perfectas, también está bien reconocer los triunfos en quienes nos caen mal o en quienes no comparten nuestro ideario. En política siempre es más arriesgado, porque cuando metes a Clara Campoamor o cuando metes a Federica o a otras que se han quedado fuera, corres el riesgo de estar ofendiendo a alguien. La literatura tiene a veces que ofender, la historia no pregunta a quién ofende o a quién no ofende. Y nunca sabes qué aspecto bronco de alguien puede resultar para ti una lección. Entonces creo que hacen falta más historias de mujeres normales, que hacen falta historias imperfectas, que hacen falta historias minúsculas, porque así se va construyendo nuestro día a día. Casi ninguno de nosotros somos grandes héroes, pero lo que hagamos nosotros quedará ahí y lo que no hagamos quedará sin hacer. Hay un personaje, lo estoy buscando ahora, a ver si lo encuentro, Anita Carmona. Sí. Que seguramente yo no la conocía, no tenía ni idea de quién era esta mujer, pero que ya en la década de 1920 triunfó de aquella manera por ser la primera mujer futbolista, la primera futbolista española, Anita Carmona Ruiz. Murió muy jovencita. Y posiblemente, si no hubiera sido por la labor de investigación de algunos periodistas deportivos malagueños que comenzaron a indagar en ella y a partir de algunos artículos publicados en hemeroteca, en periódicos, no hubiéramos sabido nada de esta mujer. ¿Y cuántas otras se habrán quedado también por el camino?
En este caso ella contó con el apoyo de su abuela, por ejemplo, quería ser futbolista. Todavía ahora nos resulta extraño que haya mujeres que se dejen la vida en el empeño por un deporte. ¿Y por qué? ¿Van a ganar dinero? A lo mejor no. ¿Fama? No. No, es la pasión. La pasión es inexplicable. Y la mayor parte de las veces, históricamente, se ha justificado que la pasión de la mujer debe estar en el amor, por supuesto heterosexual, no vayamos aquí en el amor, en los hijos y a veces en el sacrificio por causas mayores que ella. Pero las otras pasiones, las que entendemos que pueden volver loco a un hombre, por ejemplo, nos han resultado en cierta medida ajena. La literatura, por ejemplo, la historia, el propio deporte, nuestro oficio. Hablábamos de viajar, el estudio. ¿Cuántas mujeres no se han dejado la reputación y algunas cosas más por perseguir precisamente esa pasión? Y todas ellas, todas las del libro, tienen eso en común. O una Isabel de Barreto, por ejemplo, que resulta que el azar la coloca al frente de una flotilla y es la primera almirante española. La pusieron de vuelta y media. Debía ser de cuidado también, debía ser una mujer de carácter y cuando había que dar latigazos había que darlos. También los almirantes varones lo hacían. Y esta mujer desaparece en la noche de los tiempos. Hay un momento determinado en el que se casa por segunda vez y no se sabe más de ella. Muchas de estas mujeres tienen un momento determinado en la historia y a partir de ahí se desvanecen, como si fuera una pompa de jabón. Queda lo que hicieron, pero no quedan ellas. Es curioso porque entre esos 20 personajes femeninos que cubren la historia de nuestro país y del mundo latinoamericano, hay una también que me llama la atención. Antes hablábamos de Federica Montseny por ser esa primera ministra, pero también hubo mujeres en el mundo de la política. Amalia Torrijos, por ejemplo, la primera alcaldesa española en una localidad en Sevilla. Tuvo que ser difícil, ¿no? Para ellas en este caso, y para ellos aceptarlo también en un contexto y en un ambiente tan transgresor como lo que suponía el trabajo de estas mujeres pioneras. Amalia además era muy joven cuando fue alcaldesa. ¿Qué ocurre? Que siempre ha estado la posibilidad de menospreciar el trabajo de las mujeres. Siempre ha estado el decir que en realidad eran las marionetas de alguien más. Se decía también que las mujeres no debían votar porque votarían lo que les aconsejara su marido, su confesor, ¿no? Sí. Entonces eso todavía ahora lo continúan diciendo. Hay mujeres que ganan un premio determinado. No te digo ya si en particular son guapas, si son atractivas físicamente, en que se dice, pero ¿con quién está casada? ¿De quién es la amante? ¿De quién es la hija? Es como si necesitáramos justificar el apoyo, los enchufes o la vida pasada para una idea futura. Y estas mujeres, algunas de ellas sí lo tuvieron complicado. En otras es que el talento era tan apabullante que no quedaba otro remedio más que admitirlo. El caso, por ejemplo, de la Latina, ¿no? Con la que abro de Beatriz Galindo, con la que abro este libro. Es que dentro de un pequeño grupo de mujeres de talento, hijas muchas de ellas de profesores, de catedráticos en la época de Isabel la Católica, esta es sin duda la mejor. Están las hermanas Igea también, que no las he incluido aquí, que llegan a hablar sirio, hebreo, latín, griego. Entonces, frente a eso, frente a la formación, no cabe más que inclinarse. Por eso yo continúo, por ejemplo, defendiendo en los encuentros con estudiantes y con chavales, defendiendo los estudios y la formación, más allá de lo otro que muchas de estas mujeres también tenían, que era el carisma, era el arrojo, era el valor. Hay determinadas cuestiones que incluso en unas oposiciones en las que las mujeres suelen arrasar no hay posibilidad de negar. Lo otro lo tenemos que ir conquistando poco a poco. Y estas 20 mujeres lo hicieron, yo creo que con mucho éxito, tal y como cuenta nuestra invitada Espido Freire en este magnífico libro Pioneras, publicado por Anaya, ilustrado por Elena Pérez, que es un libro enfocado para el mundo más infantil, a partir de 10 años, como decías, pero que yo he disfrutado muchísimo porque son historias muy cortas que nos ayudan a conocer, por desgracia, personajes, algunos de ellos, para mí, tengo que decirlo, pues absolutamente desconocidos, ¿no? Espido. Es el truco de los libros ilustrados, claro. Que los acabamos comprando los mayores. Yo, en mi biblioteca hay partes que no enseño, o que las enseño diciendo, no, es que claro, como ahora también escribo infantil y juvenil, es mentira. ¿Quién se puede resistir a unas ilustraciones bonitas, claro, a unos textos bien picados, ¿no? Sí, yo lo he comentado creo que muchas veces aquí en mi biblioteca de egiptología, que tendré como unos 2000 volúmenes.
Pues no te voy a exagerar, pero a lo mejor el 10% son libros infantiles que he ido comprando. O sea, que son muchísimos, no está 200 mal, 200 libros. y algo, 250. Pero bueno, es que también eso te permite controlar, entre comillas, cuál es la difusión que está y la divulgación que se está haciendo para chavales. Porque a veces lees libros de historia de los años 70 o 80 y se te caen de las manos. Dices, madre mía, ¿de verdad leíamos esto? ¿no? Ladrillo. Ladrillos o bueno, que lo de historia tiene lo que, vamos, es más ficción que otra cosa. Entonces, yo creo que está bien. Creo que está bien siempre que mantengamos un ojo en las generaciones nuevas, aunque tengamos que hacer el sacrificio de leer sus libros y de comprar sus desplegables. Y no nos tocó esa época. Ahora hay algunos que son disfrutar. Maravillosos, son realmente maravillosos. Y como digo siempre, accedes a información que en un libro convencional no vas a encontrar, por desgracia, ¿no? Como sucede con muchas de estas pioneras de tu trabajo. También hay que contrastarla, porque hay veces en que precisamente en un libro para niños se desliza algo que durante mucho tiempo tiene el marchamo de verdad y no lo es. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, el enfoque es totalmente diferente, es más relajado, muchas veces más artístico, va a veces más a lo personal cuando estamos hablando de un personaje que al dato concreto y árido. Un libro apasionante, pioneras, mujeres que abrieron camino. Despido Freire. Despido, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Al contrario, hasta cuando queráis. Cuando finalice esta emisión, tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Fue amiga de reyes, privada de reinas y la esposa del secretario más importante del reinado de Felipe II. Ana de Mendoza, princesa de Éboli, cautivó a sus coetáneos y provocó las llamas más voraces en la hoguera de las envidias de la corte. Astuta, maliciosa, sutil y en ocasiones frívola, la princesa de Éboli ha protagonizado una de las páginas más oscuras de la historia de España, dando pie, junto a Antonio Pérez, al nacimiento de la leyenda negra. Su seductora belleza, resaltada por el parche que cubría su ojo derecho, la han convertido en un icono del refinamiento y la distinción de la España del siglo XVI. Hoy descubriremos qué escondía esta hermosa mujer bajo su misterioso parche y nos sorprenderemos con la realidad histórica de una princesa cuyo destino la hizo acabar encerrada en su propio palacio por la injusticia de un monarca rencoroso. Ser Historia, Cadena Ser. Ana de Mendoza, princesa de Éboli, nació en la localidad de Cifuentes en el año 1540 y falleció en Pastrana, la localidad en donde ella vivió gran parte de su vida, en el año 1592. Es sin lugar a dudas uno de los personajes más carismáticos del siglo XVI. Cualquiera que se haya acercado a su retrato, fascinante desde cualquier punto de vista, ocultando su personalidad con ese parche sobre el ojo derecho, se habrá seguramente sentido cautivado por la historia y la fascinación de este personaje que también, entre la polémica y la frivolidad, jugó un papel muy importante en la España de Felipe II en el siglo XVI. Para hablar de Ana de Mendoza, princesa de Éboli, nos acompaña Esther Alegre. Ella es profesora de Historia del Arte en la UNED, es autora de varios libros, es de Pastrana, también hay que decirlo, entre ellos La Villa Ducal de Pastrana. Bienvenida a Ser Historia, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Por qué crees que la princesa de Éboli está sumida en ese mundo de la leyenda que me atrevería incluso a decir que es en gran parte leyenda urbana? Bueno, la historia del siglo XVI, sobre todo el reinado de Felipe II, se conforma en parte en la historiografía de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX en base a lo que se ha llamado la leyenda negra, de la que forman parte una serie de personajes
que de un modo u otro estuvieron ligados a la princesa de Éboli. La princesa de Éboli es un personaje secundario de esa leyenda negra, pero digamos es el personaje que tal vez menos se ha liberado de ella. El encierro, la cárcel a la que le somete Felipe II al final de su vida, e incluso esa imagen un tanto frívola, podríamos decir, con el parche en el ojo, pues ha hecho que se mantenga a lo largo del tiempo esta idea, ¿no?, de un personaje estigmatizado por una leyenda que realmente se conforma en los finales del siglo XIX desde una historiografía decimonónica y que todavía falta por revisar de verdad en profundidad. Porque además Ana de Mendoza es cierto que juega un papel, no voy a decir secundario, ¿no?, pero un poco al margen de la política del momento, por lo menos de la corte de la época, pero viene de una de las familias más importantes, que es la familia de los Mendoza, que en aquella época pues desempeñaba papeles destacados en la cercanía de Felipe II. Claro, Ana de Mendoza pertenece a la estirpe, a la dinastía de los Mendoza, que es una de las casas aristocráticas más encumbradas y de mayor riqueza, mayor poder y mayor influencia en la Castilla del siglo XVI. Pero además se convierte en la esposa del valido de Felipe II, o sea, de la persona más cercana durante el primer reinado de Felipe II, la etapa más larga, de la persona más cercana al monarca y por lo tanto de la persona más influyente en la toma de decisiones en lo que ya era un imperio. Esto no lo podemos olvidar. Entonces, Ana de Mendoza no se la ha analizado nunca bajo un prisma político, pero indudablemente habría que hacerlo. Tiene una repercusión simplemente por el lugar en el que vive, por el lugar en el que se encuentra a lo largo de su vida. Tiene una repercusión política. Acabas de mencionar quizás otro de los grandes personajes de la vida de la princesa de Éboli, que es Ruy Gómez de Silva. Si te parece, vamos a escuchar un pequeño reportaje de unos poquitos minutos que nos van a adentrar en la vida de este importante personaje portugués. Ruy Gómez de Silva nació en el año 1516 en La Chamusca, Portugal. Vino a España cuando tan solo contaba 10 años, acompañando a su abuelo, quien por entonces desempeñaba el puesto de mayordomo mayor en el séquito de Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Desde su infancia, Ruy fue compañero de juegos del futuro Felipe II. Con él vivió en la corte española como paje, y fueron tales sus lazos de amistad que cuando Felipe tuvo en 1548 casa propia, Ruy pasó a convertirse en uno de los gentiles hombres de cámara. Escuchamos al historiador y abogado Guillermo Rocafort, autor de la novela El Príncipe de Éboli. Ruy Gómez de Silva es un portugués, nacido en Portugal, pero digamos el valor fundamental que tiene es que le da al Imperio Español, en la época de Felipe II, en la primera mitad de su reinado, una visión periférica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que frente al centralismo castellano que representaba el Duque de Alba, le daba una visión, pues podemos decir, mucho más abierta a los tiempos y mucho más flexible que mientras duró, pues triunfó considerablemente. Este era Ruy Gómez de Silva, hombre leal, honesto y cabal, que tuvo la fortuna de unir su sangre con la de la familia Mendoza al casarse con la única heredera de esa antigua estirpe. En efecto, el entonces príncipe Felipe enlazó a su amigo Ruy con doña Ana de Mendoza, entregándoles en 1559 el título de príncipes de Éboli, territorio ubicado en Nápoles. La princesa de Éboli quedó viuda muy joven, con 33 años y con bastantes hijos que sacar adelante, ¿no? En una época muy difícil. Entonces, de alguna forma, lo que le había proporcionado Ruy Gómez de Silva a la princesa pues era serenidad y templanza durante, lógicamente, el matrimonio. Evidentemente, dada su juventud y su posición económica, pues quedó, no vamos a decir desequilibrada, pero sí seriamente afectada, ¿no? Y los hechos posteriores así lo acreditan. Le faltó de alguna forma el punto de apoyo principal. A la muerte de Ruy en el verano de 1573, la vida de la princesa se va a centrar en la corte de Madrid. La estabilidad emocional que durante casi 2 décadas le había proporcionado su marido se esfumó de manera precipitada.
Su cercanía a Antonio Pérez, hombre intrigante y ambicioso, cambiará para siempre los pasos de la princesa hasta un final que ella nunca imaginó. Ser Historia, con Nacho Ares. En los primeros años de la vida de Ana de Mendoza, princesa de Éboli, ella se ve sumida en una especie de controversia vivida al lado de sus padres, ¿no? Sus padres se separan. ¿Tú crees que este divorcio, que es muy acorde a lo que vivimos ahora en el siglo XX, el siglo XXI, le podría haber marcado en su vida, en ese perfil psicológico que ella la caracterizó? Como una persona tan no voy a decir agresiva, ¿no? Pero con muchísimo carácter. Hay que entender, digamos, que las relaciones matrimoniales en el contexto del siglo XVI no son lo que son ahora. Los matrimonios eran matrimonios de conveniencia. Su madre se casa con un Mendoza, ella es de la Cerda, es de la rama de los condes de Cifuentes. Había grandes intereses para que se produjera esa unión, intereses dinásticos, intereses nobiliarios, pero intereses también territoriales. Sus señoríos estaban continuos y cualquier unión podía permitir en un futuro que se adicionaran los territorios. Dentro de eso, el contexto de un divorcio era una cuestión excepcional porque los matrimonios, ya digo, en realidad eran casi contratos, eran una forma de contratos en la que, digamos, el amor romántico muchas veces quedaba al margen, incluso el amor romántico se vivía de otras maneras, ¿no? Entonces, lo que sí se produce es, digamos, unas continuas, o la documentación nos refleja unas continuas peleas entre los padres, peleas públicas, algo que también es excepcional, porque aunque los matrimonios, digamos, no se llevaran bien, lo que no había nunca era una controversia pública sobre su situación. Incluso aunque estuvieran de facto separados, no se producía un divorcio de hecho. Y sin embargo, los padres de la princesa, la madre de la princesa, finalmente lo desarrolla. Entonces, lo que esto, digamos, tiene una interpretación, desde mi punto de vista, muy clara, ¿no? Pero tal vez pueda también decirse otras interpretaciones, y es que realmente la madre de la princesa era una persona con una personalidad muy marcada, muy desarrollada, con una conciencia muy grande de su linaje y de su posición, y desde luego no dispuesta a entrar por determinadas conveniencias sociales de la época. Estamos hablando de Catalina de Silva, que además se caracterizó en su momento por tener una inmensa biblioteca, que era algo insólito en una mujer, ¿no? Que tuviera acceso a la cultura, a la lectura, que fue algo que también transmitió a Ana de Mendoza, la princesa de Éboli. Indudablemente, o sea, indudablemente. No era tan insólito entre las damas de la alta nobleza, pero digamos, las características y el número de volúmenes de la biblioteca de Catalina de Silva, y luego toda la tradición cultural que ella hereda de su padre y de su abuelo, y que indudablemente transmitió a su hija Ana, a su única hija Ana de Mendoza, de la cual no se separa a lo largo de su vida hasta que realmente el matrimonio de su hija pues establece la separación, ¿no? de la madre. Pero indudablemente es un personaje decisivo en la formación de Ana de Mendoza, y en la forma de actuar Ana de Mendoza luego a lo largo del tiempo. Yo creo que es absolutamente decisivo el personaje de su madre. Hemos hablado al principio en ese pequeño reportaje de Ruy Gómez de Silva, ahora estábamos comentando detalles curiosos de Catalina de Silva, la madre de la princesa, pero también hubo dos personajes, en este caso dos varones, que también marcaron de una manera muy clara la vida de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, que fue Felipe II, el monarca, y también, por supuesto, después de la muerte de su esposo Ruy, a partir de 1573, la figura de Antonio Pérez, que es quizá este secretario que sustituye de alguna forma a Ruy Gómez de Silva, quien la encauza por ese mal camino hacia lo que luego ha devenido en ser la famosa leyenda negra. Bueno, yo creo que la figura de Felipe II es decisiva y es clave, porque es su carcelero, es quien manda encarcelarla, y quien manda además que la prisión se alargue hasta el final de su vida, y que cada vez además sea más cruel con la propia princesa. Pero en esa primera época de su vida, tal vez la figura de Felipe II está magnificada en lo que
a ella directamente le pudo influenciar. Está magnificada y está tergiversada por la leyenda negra, porque la leyenda negra teje esa idea de los supuestos amores de Felipe II y la princesa, algo que realmente no tiene ninguna base histórica. Hay gente que cree que eso se produjo, pero es una suposición como otras muchas cosas, porque no hay, de la época, sí, no hay una demostración de verdad de que eso se produjera así y digamos que la relación que la princesa podría tener con el monarca pues era muy protocolaria. Otra cosa es la relación de su esposo con el monarca, que era una relación muy directa y colaboraba activamente en la política, ¿no? Otra cosa es la relación de la propia princesa con Isabel de Valois, la esposa del monarca, o con Juana de Austria, la hermana del monarca, que con estas personas sí que tuvo una relación de amistad directa y se conoce, digamos, sus actividades y las cacerías que participaban, las fiestas que montaban, los juegos para entretener a esa reina niña, ¿no? Esos juegos que desarrollaban. En ningún momento la figura del monarca está presente. ¿Y qué opinas de Antonio Pérez? Como ese acicate quizás un poco que la malencaminó. Bueno, Antonio Pérez es el primer creador de la leyenda negra de Felipe II. Cuando él sale de Aragón, sale huyendo de Aragón y llega primero a Francia y luego pasa a Inglaterra y luego vuelve otra vez a Francia, y como no consigue el perdón del monarca ni siquiera para restituir una parte de la herencia a sus hijos, pues es el primero que empieza a escribir la leyenda negra sobre Felipe II y el que empieza a dejar caer todas las sospechas de que él ha sido quien ha ordenado la muerte de su propio hijo, de don Carlos. Incluso él mismo le implica en la muerte de Escobedo, que se supone que es lo que llevó finalmente al encarcelamiento de la princesa, y también él vierte por primera vez la idea de esos supuestos amores entre el rey y Ana de Mendoza, la princesa de Éboli. Incluso él mismo, en un memorial justo antes de su muerte, unos meses antes de su muerte, él es el que elabora la idea de que el rey estaba celoso de él por su relación con Ana de Mendoza. A partir de ahí se conforma toda la leyenda negra, se va desarrollando toda la leyenda negra a partir de los escritos de Antonio Pérez, o sea que nos da un poco la dimensión, digamos, de este personaje, un personaje manipulador de la información privilegiada que tiene, desde luego, y manipulador también de la honra, digamos, de las personas de su entorno. Desde luego es un personaje que cayó en desgracia. Felipe II no le perdonó en ningún momento ninguna de sus actuaciones, se sintió profundamente traicionado y, digamos, con el rencor que le caracteriza, porque eso sí que es algo que se vislumbra claramente en la vida de Felipe II, pues actúa en contra de él. Este personaje manipula toda su historia, su propia historia, y la historia que está relacionada con el monarca y con la relación con la princesa de Éboli. La manipula además tan hábilmente que realmente no somos capaces todavía, al cabo de tantísimos siglos, no somos capaces de destejer ese embrollo y intentar sembrar un poquito de objetividad sobre la vida de la princesa. Has mencionado un momento importante en la vida de la princesa de Éboli, que es la muerte de Juan de Escobedo en 1578, que marca prácticamente un antes y un después en la vida de doña Ana. Al año siguiente es apresada. Vamos a escuchar ahora, a continuación, un pequeño reportaje que hemos preparado sobre la prisión de la princesa de Éboli. La noche del 28 de julio de 1579, poco más de un año después de la muerte de Juan de Escobedo, Antonio Pérez era detenido en Madrid. En su casa se presentó Álvaro García de Toledo, alcalde de corte, llevándoselo a su casa. Pocos minutos después se presentaba en casa de doña Ana, don Rodrigo Manuel de Villena, capitán de la Guardia Española del Rey, señor de Civico de la Torre y comendador santiaguista de Almaguer. La princesa fue trasladada a la Torre de Pinto, a 3 leguas de Madrid.
Escuchamos a Fernando Díaz, conservador actual de la torre. La torre se construyó a finales del siglo XIV, aunque algunos remates, según determinada documentación, como algunos matacanes que hemos observado en el aureola superior de la edificación, se terminaron a principios del XV. En cuanto al uso que se le dio, en principio se le atribuye una condición, una naturaleza de torre de señorío y concretamente torre del homenaje, como concesión real por los servicios prestados a determinados nobles de entonces, concretamente Íñigo López de Orozco y la Casa Ducal de Arévalo. En Pinto estuvo cautiva doña Ana desde la noche del 28 de julio de 1579 hasta el mes de enero del año siguiente. Los fríos y las malas condiciones de la torre provocaron que fuera trasladada a los pocos meses a una nueva prisión, en este caso en Santorcaz, también en la provincia de Madrid. Al ser una torre del homenaje, que luego también tiene un uso pseudo-castrense o militar, es una torre evidentemente muy austera para cubrir las necesidades básicas del servicio de la torre y absolutamente nada más. Y bueno, la funcionalidad pues es muy simple. Efectivamente, esa austeridad y esa severidad en el mobiliario, en la decoración, en los vanos de acceso, en los tiros de escalera. Es una obra muy sólida, pero no tiene en absoluto ningún adorno superfluo, ni ninguna periferia recargada ni ornamental. La Torre de Pinto, el Castillo de Santorcaz y especialmente el Palacio Ducal de Pastrana es donde estuvo encerrada doña Ana hasta su muerte en febrero de 1592. Son algunos de los lugares en donde la princesa ha dejado una fuerte impronta histórica, respaldada por la enérgica personalidad de nuestra protagonista. Ser Historia, con Nacho Ares. Estamos hablando con Esther Alegre, ella es profesora de Historia del Arte en la UNED y una especialista en la figura de la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza. ¿Tú crees, Esther, que la princesa aúna las características que la podrían definir como una mujer típica del Renacimiento? Bueno, por una parte es una mujer típica del Renacimiento y por otra parte es una mujer atípica en el Renacimiento. Realmente es una mujer con una cultura renacentista, lo hemos comentado hace un rato, ¿no? Que recibía a través de su madre, con una cultura muy asentada, con una tradición cultural no solamente de la familia de su madre, sino de la propia familia Mendoza, también recibida de su padre, una tradición cultural humanista y asentada, digamos, en los principios renacentistas. A partir de ahí, ella es una alta aristócrata del siglo XVI y va a actuar como tal, pero indudablemente es una mujer que es capaz, dentro de los límites que esa sociedad le impone y dentro de los que ella está a gusto, porque ella no está en contra de su posición, todo lo contrario, ella es capaz también de encontrar vías diferentes para manifestarse, y yo creo que el parche en el ojo, el retratarse con el parche en el ojo, es algo tan emblemático que es por lo que la reconocemos a lo largo del tiempo, y es la imagen a través de la cual ella se abre al mundo, es una especie de icono, se convierte en un icono. Se convierte en un icono, pero realmente el parche en el ojo era algo que estaba relacionado con mendigos, con piratas, con personas, digamos, de bajos fondos o de niveles inferiores, ¿no? Y ella recoge ese parche y se hace retratar para los siglos futuros con ese parche. Entonces, creo que ahí hay una búsqueda de una identidad diferente, que es mucho más profunda que lo que se ha, digamos, valorado hasta el momento. Y por eso, a pesar de que pasan los siglos, a ella se la reconoce como la mujer del parche en el ojo, porque aunque no nos demos cuenta, eso nos está contando algo distinto de las mujeres del siglo XVI. Esther Alegre, autora de La Villa Ducal de Pastrana y de otro montón de obras dedicadas a la vida de la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu pasión por la historia. Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Cadena SER. SER Historia. Entretanto, llegamos andando a un lugar en el que aquellas montañas entre las que marchábamos se abrían formando un extensísimo valle, enorme, muy llano y hermoso. Tras el valle apareció el Monte Santo de Dios, el Sinaí. Este sitio por donde se extienden las montañas está próximo al lugar en que están las memorias de la concupiscencia. Cuando llegamos pues a este sitio, aquellos santos guías que iban con nosotros nos advirtieron diciendo: es costumbre que al llegar aquí se haga oración tan pronto como se distinga en la distancia el monte de Dios, cosa que inmediatamente hicimos. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia con la voz de nuestra compañera Ana Mas, que estaba interpretando, leyendo un pasaje de un libro que yo conocí realmente no hace muchos años, pero que por el lugar de donde vengo, por lo que cuenta, por la intrahistoria que podemos ver en su protagonista, siempre he tenido especial predilección. Me estoy refiriendo a Egeria, esta mujer que a finales del siglo IV peregrinó por los lugares santos, pasando incluso también por Egipto. Por desgracia, parte de esa descripción de Egipto se ha perdido, y los detalles en ocasiones a lo largo de su relato, lo vamos a ver en los próximos minutos, son bastante profusos, muy intensos, y nos ayudan a reconstruir cómo era incluso la vida cotidiana en muchos de estos lugares. En esa parte de Egipto se ha perdido, ¿no? Pero todo lo que es la franja sirio-palestina, sobre todo los santos lugares relacionados con la cristiandad, pues aparecen perfectamente reflejados en esta descripción, en este viaje de Egeria. Viaje de Egeria precisamente es el libro que tengo en mis manos, publicado por La Línea del Horizonte, en donde se hace una nueva reedición de este texto de casi 1500 años de antigüedad. Con nosotros comparte ya el micrófono Carlos Pascual, que es editor de esta obra. Carlos, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Carlos, como digo, acaba de producir, ¿no?, esta edición magnífica de Viaje de Egeria, donde nos retrotrae, nos hace viajar en nuestra particular máquina del tiempo al siglo IV, entre esos años 381 y 384, que seguramente fueron los años en los que Egeria estuvo en los santos lugares. Carlos Pascual, brevemente, ¿quién fue Egeria? Bueno, pues este ha sido uno de los grandes retos de los estudiosos desde hace más de un siglo, descubrir quién había escrito estas misteriosas cartas que aparecieron, por cierto, metidas donde no les correspondía, en un códice, junto a unos sermones de San Hilario de Poitiers, y enseguida se vieron que esto no tenía nada que ver, era otra cosa, y ahí empezaron las investigaciones: quién podría haber escrito esto, en qué época se había hecho ese viaje, de dónde procedía, etcétera. Es decir, porque estas hojas, como tú has indicado antes, estas hojas les falta el principio, no sabemos de dónde venía, luego se ha podido reconstruir, o se ha hecho más o menos una reconstrucción, y faltan también las del final. Al final ella dice: si tengo fuerza y salud todavía quiero ir a ver tal, pero no sabemos si fue. Es decir, tenemos el cuerpo central de lo que era este itinerario, este viaje. Porque propiamente dicho no es un diario, son una serie de cartas que ella escribe a personas conocidas, amigos. Perdón. No pasa nada. Se me ha olvidado quitar el teléfono al entrar. Yo lo retomo yo aquí y luego ya corto yo en casa, no te preocupes. ¿Cómo hacemos? Mira que esta mañana estaba en otro estudio y me lo han dicho que lo quitara. Lo primero. Y al entrar aquí digo, lo voy a quitar. Lo voy a retomar yo en lo que le estaba preguntando. Propiamente no es un diario, es una serie de cartas escritas a... Efectivamente, son unas cartas encabezadas con un misterioso Domine et sorores, que quiere decir exactamente señoras, y sorores es hermanas, pero también es amigas. Todo esto luego, si quieres, lo ampliamos. Dio origen a una grandísima confusión de que se pensara que era una monja o una abadesa que escribía a las monjas que habían quedado en su patria, ¿no? Bueno, son unas cartas
Entonces va describiendo lo que ella va viendo con una intención, digamos, piadosa. Estas cartas no son una cosa única absolutamente, sino que hay otros itinerarium como este que se hicieron. Uno de ellos es, por ejemplo, el itinerario clásico célebre de Burdeos a Jerusalén. Ese itinerario, por ejemplo, ha servido para reconstruir parte de lo que nos faltaba de estas hojas de Igeria, ¿no? Entonces, son unas cartas escritas en un latín muy sencillo, el sermo quotidianus, el lenguaje que hablaba la gente en aquel momento, y lo que yo he hecho en esta edición es, primero, traducirlo muy al pie de la letra, es decir, una traducción literal muy exacta, pero con unos ciertos guiños de anotación para que se pudiera leer más fácilmente, dividiendo los párrafos, poniendo incluso los diálogos fuera de párrafo, etcétera. Luego, una gran introducción, que yo creo que es la gran aportación mía y lo importante ver lo que significaba esto, que también habría que hablar de ello ahora, y luego unas notas para ya en cada línea concreta del texto pues aclarar esa ciudad a la que se refiere, a qué ciudad moderna corresponde, en fin, si eso sigue existiendo o no, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Además, lo llamativo es que el misterio que rodea la figura de Egeria está lógicamente enmarcando su propia existencia. O sea, no sabemos ni quién fue, ni se cree, ¿no?, que venía del noroeste de la península, de la provincia de Galaecia. Sí, todo esto con León. Se ha estudiado mucho. Se ha estudiado primero de dónde procedía, ¿no? Entonces, a través de una carta del siglo VII de un tal Valerio, abad en el Bierzo, precisamente, pues y donde daba este nombre de esta mujer, por las coincidencias, aparte de muchas otras cosas, ya se pensó que esta mujer tenía cara, rostro y nombre, ¿no? Que podía proceder efectivamente de esa parte extrema del imperio que era la provincia Galaecia, que era Egeria. Ahí hay unas variantes por los problemas de grafía en la Edad Media y todo esto, y luego todo lo demás que podemos saber de ella es, digamos, con un estudio del propio texto, es decir, sabemos, por ejemplo, que tendría que ser una mujer de edad mediana, porque si no hubiera podido hacer las caminatas y subir a los montes. Tú me decías que has subido Yo he subido al monte Sinaí con gente de 85 años también. Bueno, pero el Sinaí, ¿sabes?, donde está el monasterio de Santa Catalina. Luego hay otra subida todavía más complicada que la gente hace al amanecer para ver salir allí el sol. Tal. Esas caminatas no las podía hacer una persona muy mayor. De hecho, cuando Egeria hace estos viajes, esta peregrinación, hay monjes que viven allí en el sitio, que están allí en estos sitios santos, y que no pueden acompañarla porque no tienen ya fuerza, y ella va a visitarlos a sus ermitas, que por cierto los llaman en latín monasteria, pero evidentemente no tienen nada que ver con los monasterios de ahora, eran prácticamente ermitas, cuevas, ¿no? Lo singular de este relato es que ya va describiendo, lo decía usted un poco al principio, Carlos Pascual, editor de este Viaje de Egeria, publicado por La Línea del Horizonte, que Egeria va describiendo desde el punto de vista piadoso, desde el punto de vista cristiano, todos estos santos lugares, ¿no? Que es una información en definitiva muy valiosa para reconstruir cómo eran esos lugares pues hace casi 1500 años, ¿no? Bueno, sí y no, porque a ella realmente tampoco le interesaba, digamos, una descripción como a nosotros nos hubiera gustado, una descripción, yo que sé, arqueológica, una descripción más desde nuestro punto de vista moderno. A ella lo que le interesaba era la piedad, era a sus amigas cristianas que habían quedado en la patria, pues decirles lo que veía, lo que sentía. A cada sitio donde llegaban hacían una oración, leían el texto sagrado que se había producido en ese mismo sitio, etcétera, ¿no? No nos da muchos detalles, pero sí que se le cuelan algunas cositas sin que casi ella se diera cuenta, ¿no?
Y esto es lo que nos da un poco el perfil humano de esta mujer, porque externamente podemos saber su nombre, su procedencia, su edad, etcétera, pero cómo era ella misma lo dice. En muchas ocasiones dice ut sum satis curiosa, como soy muy me tomen todo, muy curiosa, pues les dije a los santos monjes y tal que me llevaran a ver algo que me habían dicho que quedaba por allí cerca, y no le importa tirarse una semana más trotando por allí, por unos montes, por donde fuera, para ver exactamente a un santo ermitaño, para ver un lugar bíblico, etcétera, ¿no? En otra ocasión muy divertida, un obispo nada menos de la zona le dice que cuando vaya al Mar Muerto va a ver a la mujer de Lot convertida en estatua de sal, cosa que iban a ver todos los peregrinos, y bueno, que estaba allí toda la familia, incluido el perro. Entonces Egeria va y luego escribe a sus amigas se supone que gallegas, dice: a mí me dijeron todo esto, yo fui, y ¿qué queréis que diga, amigas? No puedo engañaros, yo no vi nada. Casualmente nos acaeció una cosa estupenda, como fue que llegando a la mansión de Arabia, era la víspera de la Santa Epifanía, en que se iba a celebrar en la iglesia la vigilia, por lo que nos retuvo allí un par de días el santo obispo. Un hombre de Dios verdadero santo, ya bastante conocido mío desde que estuve en la Tebaida. Habíamos despedido ya a los soldados que como escolta nos habían proporcionado, según la disciplina romana, mientras estuvimos por sitios conflictivos. En vista de que existía una vía pública por Egipto que pasando por la ciudad de Arabia se dirige desde Tebaida a Pelusio, no nos era ya necesario molestar a los soldados. En este nuevo fragmento de Viaje de Egeria, esta mujer que siempre se la ha tildado de monja, de religiosa, con todas las comillas del mundo, porque no creo que en el siglo IV hubiera este tipo de órdenes ni nada parecido, pero bueno, el caso es que ella describe lo que era el extremo occidental del Imperio Romano. Estamos, como digo, entre el año 381 y 384, y el detalle de que a la llegada de la ciudad de Arabia, el grupo decide pues no seguir compartiendo esa suerte de escolta de legionarios, de soldados. Ya nos está hablando de una persona seguramente noble, una persona importante. Exacto. Un par de puntualizaciones muy rápidas. Primero, efectivamente en aquella época, para decirlo de una manera un poco bruta, las monjas no se habían inventado. Había otra cosa, que eran unos inicios de algo que con el tiempo llegaría pero no existía para nada. Segundo, es impensable que si hubieran existido las monjas, a una monja se le hubiera podido o se hubiera podido permitir el viajar como ella hacía, con una escolta de servidores, de guardianes, de incluso presbíteros y en un caso obispos, y que al llegar a los sitios más peligrosos y desiertos por donde no había calzada, o sea, la calzada no estaba segura, les acompañaba una guarnición de soldados. Es decir, esto evidentemente solo se lo podía permitir una gran dama muy adinerada y posiblemente pues de la nobleza romana, ¿no? Esto es interesante porque demuestra que en ese momento del siglo IV, hasta que se cerraron las fronteras mejor dicho, hasta que cayó el Imperio Romano, por el imperio se podría transitar de una manera que realmente se parece bastante a lo que hacemos hoy en día. Es decir, que los tiempos no han cambiado tanto. Lo que hoy son grandísimas autopistas de peaje, pues entonces eran las vías. La vía Domitia, concretamente ella siguió la vía Domitia. Y como eran unas vías estandarizadas, por eso sabemos por qué sitios había ido pasando allá donde se nos ha perdido los papeles, ¿no? Estas vías tenían unos, digamos, lugares de descanso, como el motel de la época, ¿no?, que estaban puestos justo en el espacio que se puede hacer en una jornada.
a unos 30 kilómetros en términos actuales, ¿no? Cada 30 kilómetros aproximadamente había una mansio, que era, digamos, el sitio donde podían dormir, podían reposar, cambiar los caballos, etcétera. Y entre mansio y mansio, es decir, entre lo que se podía recorrer en un día, había lo que llamaban mutaciones que podíamos llamarlo las gasolineras de la época, donde simplemente pues se cambiaba un caballo, se le había roto la herradura, lo que fuera, iban a hacer pipí, es decir, este tipo de cosas. Paradas técnicas. Entre mansio y mansio, las mutaciones. Para moverse por ahí, ¿cómo se movían? Pues con un pasaporte que se llamaba diploma. Y que naturalmente no se lo daban al primero que pasaba por la calle, es decir, tenías que conseguirlo de alguna manera para poder transitar este ager público o esta vía pública. ¿Quiénes tenían este pasaporte y quiénes podían hacerlo? Pues estas grandes personajes de la nobleza, por supuesto las legiones, por supuesto comerciantes que también obtenían este pasaporte. Y sobre todo, esto es lo importante, porque el mundo no ha cambiado tanto, los cobradores de impuestos. Para eso se hacían muchas de las grandes vías, ¿no? Es decir, el modo de viajar y de cambiar en ese momento era extraordinariamente fácil, hasta que efectivamente el Imperio Romano cae, se cierra la frontera a cal y canto, se cierran los santos lugares, y ahí ya hasta la época de las cruzadas los cristianos no pueden ir a venerar los santos lugares, que no sé si lo hemos comentado antes, todo esto comienza por Santa Elena, la madre. Yo lo tenía aquí anotado, que hay gente que ha dicho incluso que Egeria podía ser familia de Santa Elena, la madre de Constantino, que estuvo visitando los santos lugares. Recordemos que fue la que redescubrió la cruz en esas primeras excavaciones arqueológicas de aquella forma, ¿no? En el siglo III y tal. Pero que en definitiva no deja de ser, bueno, pues el punto de partida de una tradición, de una creencia. Se la ha emparentado también con Teodosio. Teodosio el Grande, sabes que hay varios Teodosios emperadores, pero Teodosio el Grande era español. De la provincia de Coca, efectivamente, que posiblemente hasta ahí llegara la provincia Galaecia, hasta esa demarcación, ¿no? Entonces, curiosamente, en la época de Teodosio, en la corte romana de Oriente, que era Constantinopla, ya llevaba el nombre de Constantino, en Constantinopla había una cantidad enorme de mujeres hispanas. Esto ha habido un profesor canadiense que lo ha estudiado muy bien, y habla de, digamos, para decirlo en términos modernos, el poder de las mujeres hispanas en la corte de Teodosio, hasta el punto de que su propia mujer llegó a recibir el título de Augusta, algo que solamente recibían los emperadores, pero su mujer llegó a ostentar este título. Es decir, ahí había una especie de camarilla, de grupo de presión, ¿no? De lobby, esta sería la palabra moderna, un lobby femenino hispano en la corte de Teodosio. Entonces, claro, no tiene nada de extraño pues que una de estas mujeres ricas y acaudaladas de Hispania viajase y cumpliese con esa moda que se convirtió en una auténtica moda. Es decir, a finales del siglo IV, a los santos lugares había santos padres que estaban allí ya, digamos, afincados, y que se escandalizaban porque, vamos, decían que aquello parecía un... No les gustaba el turismo. No les gustaba aquel turismo, sobre todo porque había algunas de estas señoras que iban, digamos, con una cosa demasiado ostentosa, ¿no? Que se pasaban, es decir, llevaban demasiados vestidos, perfumes caros, sirvientes, y claro, a estos santos padres que se lavaban poco y que estudiaban mucho y rezaban muchísimo más, pues no les parecía lo más correcto ni lo más adecuado, ¿no? Y protestaban, gruñían. La vida de Egeria, desde luego, es una de las más fascinantes que podemos relatar de nuestra propia historia, de la historia de Hispania en el siglo IV, a finales del siglo IV, y prueba de ello es este viaje de Egeria, que acaba de publicar La Línea del Horizonte,
cuyo editor Carlos Pascual ha compartido con nosotros micrófono aquí en Ser Historia en la cadena SER. También quiero recordar que hasta el 7 de enero hay una exposición en la Biblioteca Nacional en donde se puede poner escenario, poner casi rostro, ¿no?, a todo este tema que estamos contando de la vida de Egeria. Carlos Pascual, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, Nacho. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. Nos pisan las señales horarias, ya entran nuestros compañeros del boletín de informativos para contarles toda la actualidad. Nosotros volvemos después de ellos para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. Las cronoficciones de Ser Historia. Por lo que sabemos de la historia, lo inusual es una de las cosas más usuales. Sin embargo, y por mucho que lo veamos y se compruebe una y otra vez, parece que nunca llegamos a aprender esta pequeña y sencilla lección. O quizás es que es mejor que sea así. Gracias a lo inusual y a los inusuales, unos tienen el papel de inventar y de avanzar, otros de no escuchar y obstaculizar, y otros de descubrir las joyas que los prejuicios han dejado ocultas. Estos son los visionarios. Hedy Lamarr, la actriz que inventó el wifi. Dígame, señor Meyer, ¿cómo es? Perdone, señorita Kisler, no la comprendo. Estados Unidos. ¿Cómo es el nuevo mundo? Ah, bueno, para empezar, hace mucho que dejó de ser nuevo. No para mí. Fíjese, ahí al fondo, ¿lo ve? ¿Se refiere a ese buque que se aleja en el horizonte? No, a la Estatua de la Libertad. Juraría que puedo verla desde aquí. ¿Desde el puerto de Londres? Demasiada imaginación para un magnate de Hollywood, Hedy. Sabe, no hay mucha gente que sepa que yo también fui inmigrante. ¿Como usted? No sea impaciente. Le aseguro que en menos de 4 días podrá conocerlo todo por sí misma con esos preciosos ojos verdes. ¿Es importante el color de ojos? En Hollywood, quiero decir. Lo será cuando muera el blanco y negro. Mientras tanto, ahí está el Technicolor, que hace milagros. La verdad sea dicha, señorita Kisler, admiro su valentía para afrontar el futuro venga como venga. O mejor dicho, su arrojo para no volver a mirar sobre sus pasos. Es que atrás ya no queda nada, al menos para mí. Es usted demasiado joven para decir algo así. Tranquila, cambiará de opinión cuando conozca tu pasado. Yo soy de los que piensan que Europa aún puede salvarse. Aunque admito que esta vez me he despedido de la Torre Eiffel. Por un momento sentí que no volverá a estar ahí cuando regrese. Sé que no quiero oírlo, pero dudo mucho que ni usted ni yo vayamos a regresar nunca a Europa. Aquí ya no hay sitio para nosotros. Los judíos. Benditos pájaros de acero. Cuando estalle la guerra, esas máquinas serán nuestra salvación. Son los nuevos aviones de la RAF, los magníficos Spitfire. Todavía en fase de pruebas, pero con más techo de vuelo y más rápidos que los Hurricane. ¿Ve cómo brillan? Tienen el tanque de combustible blindado. Vaya,
Me acaba usted de impresionar. No sabía que entendía de aviones. ¿Porque eres una mujer o porque eres guapa? Tengo algunos conocimientos de ingeniería, sí. Pero me temo que se equivoca con respecto a la guerra, señor Meyer. La verdadera batalla tendrá lugar ahí abajo, en el fondo del mar. Hitler tiene más sumergibles que nadie. Señorita Kitzler, estoy verdaderamente sorprendido. En fin, sabía que su exmarido había sido fabricante de armas, pero en absoluto podía llegar a imaginar que usted supiera tanto de estos temas. Ni sobre las fortalezas militares de Alemania. Estamos en 1937, señor Meyer. El mundo está cambiando más de lo que podríamos imaginar. Pero no se preocupe, ya nos iremos conociendo. Sí, Hedy, mejor déjalo estar. Es un poco pronto para que tu pasaporte a Hollywood descubra que hace apenas unos años cenaste con el mismísimo Adolf Hitler. No estamos negociando con caramelos, Fritz. Necesitaré que sea un poco más preciso sobre las fechas de entrega. Si le interesa el pedido, claro. Por supuesto que me interesa, Meyer. Los antiaéreos del calibre 88 y los proyectiles del 75 para los Panzer... ¿Panzer? Todo eso puede estar listo para verano. ¿Es que se propone empezar una guerra? El verano es demasiado tarde. Los tendrá listos para primavera. Sí, claro, para primavera. ¿Y la munición para las MG-34? Los lotes de ametralladoras se los puedo hacer llegar esta misma semana. Bien. Y recuerde, Alemania va a necesitar muchas balas, e Italia también. Cumpla con los plazos y le pediremos que fabrique muchas más. Por supuesto, Mayfield. Ya han hecho el trato. Esa es tu entrada, Hedy. Uy, perdón, querido, olvidé que estaba reunido. Lo siento, mi Führer, le ruego que disculpe a mi mujer. Si te ha pedido él que montes este numerito. Tu marido es un cobarde, Hedy. Vaya, vaya. Por fin tengo oportunidad de conocerla, señora. Un verdadero placer. El gusto es mío, mi Führer. Pero por favor, llámeme Hedwig. En efecto, Fritz, su mujer es tan bella como dicen. ¿Verdad? Nada más verla caí rendido al instante. Pensé que no habría suficientes flores en el mundo para cortejarla. Y además tiene sangre austrohúngara. Ya veo. Sí, una compatriota. Y dígame, Hedwig, ¿de dónde eran sus padres? Ni se te ocurra hablar de tus padres, Hedy, o descubrirá que eres judía. He pasado toda mi vida en Viena, señor. Salvo una breve temporada en Berlín. Führer, si le parece, podemos continuar nuestra conversación en la mesa. El servicio tiene la cena lista. Claro, claro, vamos. Las damas primero. Me gustaría ofrecerle, mein Führer, aparte de lo ya pactado, un arsenal de torpedos teledirigidos. Una vez lanzados el centro de mando del submarino... Ahora no, Mandel. No aburramos a su encantadora esposa con estos temas tan pesados. Hazte la tonta. Por favor, mein Führer, que no le incomode mi presencia. Ya sabe que las mujeres no entendemos de estas cosas. Una mujer discreta, me gusta. Muy bien. Ahora presta atención y toma nota mental de todo. Este hombre es peligroso. Bien, Mandel. ¿Por dónde íbamos entonces? Los torpedos teledirigidos. Le decía que una vez lanzados, el centro de mando puede dirigirlos vía radiocontrol para acertar en el objetivo. Se lo tengo dicho, no me interesa. El enemigo puede interceptar la frecuencia del torpedo y abortar la acción. Por favor, no vuelva a ofrecérmelos hasta que averigüe cómo blindar la comunicación entre el centro de mando y el proyectil. Entendido, mein Führer. Y sobre las minas... Lo abordaremos más tarde, querido Fritz. Ahora estoy realmente interesado en conocer más sobre su mujer. Dígame, Hedwig, ¿le ofendo mucho si le pregunto la edad? No, señor. Tengo 18 años. ¿18? ¿Y tiene usted estudios? Pues sí y no. Yo estudiaba... Mi esposa estudiaba ingeniería en la universidad, pero tuvo que dejarla al casarnos. Una carrera demasiado complicada si se compagina con el matrimonio. Ah, no conocía ese dato. Tenía entendido que se formó en el Teatro de Berlín con Max Reinhardt, ¿cierto? Cuidado, Hedy. Max es judío. Cambia de tema. Sí. Berlín es una ciudad realmente hermosa. ¿Y el teatro? ¡Qué maravilla! Pero ahora estoy más centrada en el cine. De hecho, acabo de rodar una película con Gustav Machati. Perdona, cariño, ¿cuándo has rodado otra película? No sabía nada. Claro, Fritz, es que fue antes de casarnos y aún no la han estrenado. ¿Y qué papel interpreta usted? Yo hago de Eva. Qué casualidad, como mi querida Eva. También es mi segundo nombre. Bien, Hedy, lo tienes en el bote. Hitler no suele hablar de Eva Braun. ¿Y cómo se llamará la película? Éxtasis. Aunque del argumento aún no puedo desvelaros nada. Es un secreto. Y por tu bien es mejor que no sepan nada más, al menos mientras se pueda. Emitiendo para Alemania y Austria, les avanzamos a esta hora el resumen de la página cultural.
El Papa Pío XI ha pedido la prohibición de la película Éxtasis por impura y pecaminosa. El film, recién estrenado en Berlín, relata los vicios de una mujer adúltera y banaliza sin pudor el cuerpo femenino. De hecho, es la primera película que exhibe un desnudo completo. Tras un argumento pacato, se esconde además el primer orgasmo filmado en la historia del cine, protagonizado por Hedwig Eva Maria Kirchner. Hedy, esto te va a traer problemas. ¡Escúchame, joder! Haz lo que tengas que hacer, pero haz que retiren la película de todos los cines. Y quiero que consigas todas las copias de esa sucia película. ¡Todas! ¿Operadora? ¡Operadora, se ha cortado! ¡Seise! Hola, Fritz. ¿Me buscabas? ¿Que si te buscaba? ¿Qué has hecho, Hedy? ¿Qué has hecho? Toda Europa te ha visto desnuda. ¿Sabes lo que significa esto para mí? ¿Y para mi imagen? Tu marido y las libertades. Tranquilízate, Fritz. Al fin y al cabo no son tus carnes las que se ven, sino las mías. ¿Te estás riendo de mí? Gustav me prometió que me filmarían desde lo alto de una colina. No me dijo nada de los teleobjetivos. Ah, ya. ¿Y también te engañó para que te desnudaras como una ramera? ¿Y el orgasmo? ¡Joder! Tenías la cámara a 1 centímetro de tu cara. ¿También te han engañado con eso? Está furioso, Hedy, no les oliviantes. Por favor, Fritz, es solo una película. Nada es real. No es solo una película. Me has dejado en ridículo. Lo has hecho para destrozarme. ¿Pero cómo puedes pensar que yo haría una cosa así? ¡Porque es cierto! Pero no volverá a ocurrir, te lo aseguro. A partir de este momento, te quedarás en este castillo y solo saldrás bajo mi permiso. ¿Qué? Haberlo pensado antes de desnudarte ante todo el mundo como una cualquiera. ¡No puedes controlarme! ¡Claro que puedo! Acostúmbrate a estas paredes, porque te vas a cansar de mirarlas. Fritz me encerró en su castillo como a las princesas de los cuentos. Él era el dragón, y en mi cuento nadie iba a venir a salvarme. Pasé 4 años así, como en un secuestro, hasta que a la edad de 22 logré escapar. Yo sola lo planeé todo. Date prisa, ya se ha dormido. Adulteré el café de una de las criadas, y cuando se durmió me vestí como ella, actué como ella, y salí por la puerta principal. En el reflejo del cristal me vi a mí misma huyendo de mi marido, igual que en Éxtasis. En mi maleta solo llevaba la ropa de mi criada, unas pocas joyas y un montón de información desordenada sobre torpedos, submarinos y comunicaciones secretas. Conseguí llegar a París, y aunque parezca extraño, no me costó casi nada conseguir el divorcio. De todo esto ya ha pasado 1 año. Hoy una sombra mucho mayor se cierne no solo sobre mí, sino sobre toda Europa. La amenaza de Adolf Hitler ha comenzado a hacerse realidad. Y yo solo pienso en cambiar de aires, de continente, de vida. Y míreme, señor Meyer, compartiendo la proa de este barco con usted. Ahora soy libre. Señorita Kirchner, no me gustaría que se llevara usted a error. ¿A error? ¿Qué quiere decir eso? Hollywood es, ¿cómo decirle? Un pequeño mundo en sí mismo que depende prácticamente en su totalidad de la imagen que proyectamos al mundo entero. Somos modelos para la gente, señorita Kirchner. No sé si me entiende. Le confieso que no del todo. En la Metro Goldwyn Mayer hacemos películas limpias y contratamos a actrices decentes. Lo que luego haga usted con su vida es cosa suya. Si se quiere volver a casar y luego tener una aventura con otro hombre, hágalo, pero que nadie se entere. Si le apetece intimar con el actor principal, adelante, pero en el camerino y en bajito. Vamos, que seas una hipócrita. Todo un modelo para el mundo, ¿sí? Señor Meyer, soy una actriz profesional y sé comportarme, si es lo que está diciendo. ¿Me ofrecerá un contrato o tendré que llamar a la puerta de otras productoras? Me gusta su osadía, sí señora. Le ofrezco un contrato a $125 semanales. Espere, no diga nada todavía. Si en 6 meses todo va bien, me comprometo ahora mismo y por escrito a firmar un nuevo contrato por $500 semanales para 7 años. Solo le pongo 2 condiciones. Que vaya a clases de inglés y que cambie de nombre. ¿Le parece aceptable? ¿Por qué el cambio de nombre? Kirchner suena demasiado alemán. No se lo tome a mal. Como le dije antes, yo soy de origen bielorruso. Y también he cambiado mi nombre y el apellido de mis padres. En Estados Unidos es algo muy común. Y mucho más en Hollywood. Entiendo. ¿Y tiene alguna propuesta?
Como comprenderá, no es algo que haya hecho antes. ¿Recuerda usted a la bellísima Bárbara Lamar? Hedy Lamar. No suena nada mal. Es un buen nombre para una estrella. Dejé Europa siendo Hedwig Kiesler y entré en Estados Unidos como Hedy Lamar. Los tambores de guerra se perdieron en la lejanía y yo me dediqué a convertirme en una estrella. Cuidado, periodistas. Todos querían conocer a la chica desnuda de éxtasis. ¡Bienvenida a América! ¿Qué le parece la prohibición de su película en Estados Unidos? ¿Volverá a hacer películas al desnudo? Amigos, si utilizáis la imaginación podéis ver desnuda a cualquier actriz. Y yo espero que la utilicéis. Es fabulosa. ¿Ya tiene fecha para su primer rodaje? Los primeros meses los dediqué a aprender inglés y a recibir clases de dicción y de baile. Hasta que el señor Meyer, o Luis, porque ya nos tuteábamos, me anunció que había llegado mi primera gran oportunidad. Hay una productora interesada en que hagas una película con Charles Boyer. Es una gran oportunidad para ti y nosotros también ganaremos con tu alquiler. ¿Alquiler? Le llamamos alquiler a prestarnos actrices o actores entre productoras. ¿Somos de vuestra propiedad? ¿Acaso lo habías dudado, Hedy? Me estrené en Argel con Charles Boyer. Actué después con Spencer Tracy y luego con Robert Taylor y con Clark Gable. La primera división del cine de la época. No fueron películas de éxito, pero me llevaron a lo más alto de la fama y enseguida fui coronada como la mujer más hermosa de la historia del cine, por delante de Ingrid Bergman o de la arrebatadora Greta Garbo. Fui el animal más deseado de Hollywood, cuando en realidad la cazadora era yo. Y ninguna presa se me resistía. Aquel millonario del petróleo, o Marcia, aquella actriz que quería ser una estrella como yo. Y no te olvides de aquel joven voluntario de la Marina. Ah, sí, John, aquel joven católico de Massachusetts. ¿Cómo se apellidaba? Fitzgerald Kennedy. Fue en esa época cuando me divorcié por segunda vez y conocí a George. George Sandhill, pianista. Me enamoré de él y de sus manos, y también de sus creaciones. La obra cumbre de George era un ballet mecánico, un espectáculo futurista plagado de instrumentos sincronizados, pero era muy difícil de interpretar y solo recibió el aplauso de los artistas. Todo lo demás fueron abucheos. Jamás olvidaré las noches que pasé a su lado, los dos frente al piano, improvisando melodías a cuatro manos. La radio era el único recordatorio de que el mundo seguía girando y de lo mucho que eso nos afectaba a los dos. Parte de guerra. En el 31 de enero de 1942, la Marina Real Británica ha dado por fallecidos a los 238 tripulantes del Maytable. Las autoridades informan que el buque... Apaga eso, por favor. No seas tan pesimista. Las cargas de profundidad están resultando muy efectivas. ¿Y entonces? ¿Por qué no ganamos? Los alemanes han cambiado su estrategia. Ahora despliegan sus submarinos en manada. Antes de que podamos detectar al segundo cascarón, ya han comenzado su ataque. ¿Y nuestros submarinos no sirven contra ellos? No es tan fácil. Los sumergibles son más pequeños de lo que te imaginas. El enemigo es capaz de detectar la frecuencia entre el proyectil y el centro de mando y abortar el ataque. En realidad, la única solución sería blindar el sistema de comunicaciones para que no consigan detectarla. Pero no es tan sencillo. Los nazis barren todas las frecuencias y siempre dan con ella. No se puede hacer. No me gusta esa frase. No se puede hacer. ¿Y qué quieres que hagamos, amor? Tú eres músico, yo actriz. No, tú eres ingeniera. Venga, George. Ni siquiera terminé los estudios. ¿Y qué importará eso? Sabes de aviones, de submarinos, de armas. Bueno, eso no quiere decir que esté en tu mano librar a la humanidad del apocalipsis. Hedy, ¿hace cuánto que no abres esa maleta? Con la que llegaste de Europa, con todos los apuntes de tus cenas privadas con Hitler. No vuelvas a relacionarme con ese malnacido. Por el amor de Dios, Hedy. Esto está por encima de nosotros. Tenemos que hacer algo. Tenemos una obligación con la historia. No me digas que todo está perdido. He perdido la cuenta de las veces que George y yo discutimos por culpa de la guerra. La frustración nos carcomía por dentro. No podíamos dormir. Y nos pasábamos las noches sentados al piano. Vamos, Hedy, es tu turno. ¿Estás preparada? En una de esas madrugadas, entre copa y canción, una idea cruzó mi cabeza durante uno de nuestros juegos. Una idea que podría cambiar el transcurso de la guerra. Adelante, maestro, soy toda oídos. Pero va a ser muy difícil, ¿eh? Luego no te quejes. Calla, fantasma, y toca de una vez. 1, 2 y 3. ¿Cómo sigue la melodía? Pero serás canalla. ¿No podías haber escogido una más difícil? El que avisa no es traidor. ¿Te atreves a continuar la canción o no? Pues claro que me atrevo. Allá voy. ¡Qué desastre! Estás perdiendo facultades. Ay, es que no conocía esta canción.
Por ser quien eres, te daré una segunda oportunidad. Pero con otra melodía, ¿eh? Una que me sepa. De acuerdo. Ya la tengo. Escucha. Esta canción sí que la conozco. Escucha. Bravo. Estaba seguro de que lo conseguirías. Y habría completado la primera si no hubieras buscado una canción desconocida para mí. ¿Cómo quieres que te siga si no sé lo que tocas? De eso se trata, ¿no? De ponértelo difícil a veces. Un momento, Hedy. ¿No hay algo en todo esto que...? Creo que he tenido una idea. ¿Qué pasa? No puedo seguirte si no conozco la melodía. Si no conozco la canción, no puedo saber qué teclas del piano hay que tocar después, ¿verdad? Sí, claro, pero de eso va el juego. ¿Pero qué ocurre? ¡Claro! Los torpedos, George, los torpedos. ¿De qué estás hablando? Imagina que se usaran canciones para teledirigir los torpedos. Canciones que el enemigo no reconozca y no pueda seguir. Eso evitaría que interceptaran la frecuencia del radiocontrol. ¿Canciones para hundir submarinos alemanes? Has bebido más de la cuenta. No, escúchame. ¿Te acuerdas de tu ballet mecánico? Desgraciadamente sí. ¿Cómo hacías para sincronizar los instrumentos? ¿Cómo conseguías que las 16 pianolas hicieran sonar la misma partitura a la vez? Con un papel perforado de 88 agujeros, tanto como las teclas del piano. Al girar el tambor, la pianola soltaba de agujero en agujero e interpretaba la partitura. Y si ponías el mismo papel perforado en 2 pianolas, sonaban igual. En realidad era muy simple. Y por eso tan brillante. Imagina que nuestro submarino tuviera una de tus pianolas y que en ella colocaras una partitura secreta. Una melodía que el enemigo no pudiera conocer. Ahora imagina que pudiera sustituir las notas musicales de tu partitura por frecuencias de radio. Es decir, tendrías un espectro de 88 frecuencias. Entiendo. Muy bien. ¿Y si el torpedo que queremos disparar también tuviera una pianola con nuestra partitura secreta? ¿Te das cuenta? Correctamente sincronizadas, el submarino y el torpedo podrían interpretar la misma melodía. Y por lo tanto, el canal de comunicación entre el centro de mando y el proyectil cambiaría constantemente. O lo que es lo mismo, solo quien conociera la partitura secreta podría interrumpir la señal. Eso es, Hedy, lo tienes. ¿Pero esto? ¿Esto es? Este sistema garantizaría el blindaje de la comunicación y permitiría que los misiles dieran de lleno en el blanco. Podríamos ganar la guerra, George. Podríamos ganar la guerra. Bueno, eso será si alguien quiere escucharos. George y yo patentamos nuestra idea el 11 de agosto de 1942 bajo el nombre de Sistema de Comunicaciones Secretas o Salto de Frecuencia. Aún recuerdo la cara de bobalicón que se le quedó al funcionario. No daba crédito a que una actriz o una mujer pudiera ser inventora. Tampoco los Estados Unidos. En la Marina les pareció estrambótico que un par de artistas tuvieran la solución a sus problemas. Rechazaron la idea. 20 años después, Estados Unidos rescató la idea coincidiendo con la crisis de los misiles de Cuba. Y no deja de ser irónico que sucediera con tu amante JFK como presidente. Muchos años después, la tecnología que George y yo inventamos se rescató para otros fines y otras revoluciones. Es la base del Wi-Fi y del Bluetooth. Sin embargo, los reconocimientos a mi inteligencia siempre tardaron mucho más que los piropos a mi belleza. Nunca dudé de que de mí solo se esperaba que fuera una chica atractiva. Y esa, paradójicamente, era la parte más fácil de mi vida. En realidad, cualquier chica puede ser atractiva. Solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida. Pero eso no tiene nada que ver con quién realmente fui. En esta cronoficción han participado Mabel del Pozo como Hedy Lamar, Carlos Piñero como Luis B. Meyer, Raúl Lara como Fritz Bandel, Íñigo Álvarez de Lara como George Angel, José Bustos como Hitler, y las voces de John Roth, José Vicente Dorado, Roberto García y Fermín Agustí, guión de Alejandro Silva, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, realización y diseño sonoro Noé Guillem y Mona León Siminiani, producción Fermín Agustí. Dirección de actores del episodio Carmen Sofías. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Fascinante la vida de Hedy Lamarr, esa
científica que a la postre se convertiría, como digo, en una extraordinaria actriz en los Estados Unidos. Este ha sido el colofón de nuestro programa de hoy, ese pequeño homenaje dedicado a la mujer, que hay que hacerlo todos los días, todas las semanas, nada de estar solo el día de la mujer, que luego se nos olvidan las cosas. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, su humilde servidor Nacho Ares. Les esperamos aquí en la cadena SER dentro de 7 días. Hasta entonces.